Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Naruto Shinobi Sistemático. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 182. En los cielos hacia Mist Village, 5. Las células de Hashirama, reflexionó Daiki al salir de su casa. Normalmente, saltaba de un tejado a otro hasta su destino en el pueblo y llegaba en cuestión de segundos. Por ahora, simplemente estaba paseando por el pueblo y tomándose su tiempo mientras reflexionaba sobre el tema anterior mencionado por Isobu. Había otra cosa que había pasado por alto y que entraría en juego una vez, o mejor dicho, si lograba poner sus manos en algunas de esas células e integrarlas adecuadamente. Los ojos de Shisui. Las habilidades de sus ojos, su jutsu de hipnosis absoluta, tenían un tiempo de recarga. Un tiempo de recarga tan largo que ni siquiera él podía superar. Danzo había sorteado ese problema con las células de Hashirama. Además de eso, las células de Hashirama, junto con una reserva suficientemente grande de chakra de Naruto y Sasuke, posiblemente harían que evolucionarlas directamente al Rinnegan fuera mucho más fácil de lo que había planeado inicialmente. Y por supuesto repararía cualquier deterioro que pudieran sufrir por el uso del Mangekyou. Y si bien es cierto que ya había adquirido formas de evitar ese problema por sí mismo, era otro beneficio agregado que lo haría pasivo en lugar de tener que usar sus otras habilidades para lidiar con él. Completamente absurdo. En ese momento, Daiki solo era un jugador destacado gracias a Isobu. Pasaría bastante tiempo antes de que se convirtiera en un jugador de verdad. Pero ¿y si esto funcionara en el futuro? Él podría saltar directamente a la tabla en lugar de tener que montar a Isobu para subirse a ella. Así de potentes y poderosas eran las células de Hashirama. El hombre era literalmente el Broly de este universo. Ninguno de sus poderes provenía de tener a Asura aferrado a él. Era simplemente un maldito mutante aberrante de la naturaleza. Literalmente. Bueno, por ahora, no importaba. Lo que importaba era completar su sello de usurpación de linaje. Los ojos de Shisui no eran un factor hasta entonces. Sin embargo, eran un factor muy importante que aumentaría considerablemente su poder de combate y el de Isobu. Con ellos y el Susanoo de Shisui y el modo Bijulu de Isobu, podrían formar el Susanoo de atuendo majestuoso. Con eso como carta del triunfo, habría muy pocas personas vivas actualmente capaces de derrotarlos. Se convertiría en un verdadero candidato a Hokage, invencible y más o menos, en el campo de batalla. Además, sería jodidamente genial. Además de todas las otras cosas divertidas que tenía a su disposición para reforzar aún más esa fiesta. Aunque se vio obligado a dejar de lado esos pensamientos por el momento, ya que su destino era una de las puertas del pueblo, apareció a la vista. Como era de esperar, el anciano ya estaba esperando frente a las puertas cerradas, aunque sorprendentemente Anko también estaba allí, sentada casualmente sobre la pequeña cabaña de registro que estaba atendida por Shinobi en todo momento cuando las puertas estaban abiertas. Y en realidad, tal vez eso no fue tan sorprendente considerando lo puntual que fue al buscarlo antes. Te tomó bastante tiempo, mocoso, le sonrió, pateando distraídamente sus piernas y hacia adelante mientras él se acercaba. HMPH. Se cruzó de brazos y le sonrió. El único y verdadero futuro Hokage nunca llega tarde, ni temprano, llega exactamente cuando quiere y ni un momento después, respondió. Oh sí, mi error, lo siento por eso, futuro Hokage-sama, ¿cómo pude haber sido tan tonta? Anko resopló, poniendo los ojos en blanco. Esa es buena en realidad, tarareó el anciano Hiruzen tocándose la barbilla con una leve sonrisa, tendré que tenerlo en cuenta la próxima vez que esos asesores míos me regañen. Siempre es un placer ayudar, anciano, sonrió Daiki, aunque no era necesario que me despidieras, no hay necesidad de preocuparse, tengo esta misión bajo control. Tengo plena fe en ti, más o menos. Hiruzen rió levemente. ¿Dudas del asombroso futuro Hokage? Preguntó Daiki, arqueando una ceja desafiante. Al menos tu líbido, resopló Hiruzen, como el actual ultra asombroso Hokage reinante, ni siquiera yo confiaría en mí mismo si Meiterumi intentara seducirme, esa mujer y su pecho son algo especial. Jiraiya comenzaría felizmente la próxima guerra mundial Shinobi solo para echarle un vistazo. Jiraiya iniciaría la próxima guerra mundial Shinobi por un par de bragas usadas de Tsunade, no es precisamente un listón muy alto, replicó Daiki.
Además, eso es hablar como un traidor. No me hagas arrestarte, viejo. Soy el futuro Hokage, ¿sabes? Tengo mucha influencia en el sistema. La verdad es que Jiraiya tiene una reputación lamentable, rió Hiruzen entre dientes. Gran parte de tu influencia en el sistema proviene de mí, así que no creo que puedas. Bueno, Danzo podría ayudarte, pero a veces es un poco payaso. De cualquier manera, lo entenderás cuando conozcas a la Mizukage. Su belleza no debe subestimarse. Madre mía. ¿Cómo era Meiterumi en este mundo para que el viejo se tomara en serio esta advertencia? ¿Era una super sucubo o algo así? ¿O simplemente había pasado tanto tiempo desde que el viejo se mojó la polla que sobreestimó lo atractiva que estaba? Una sequía como esa debió ser fatal. No podría ser él. Oye, ¿de verdad has visto a Meiterumi antes? ¿Desde que estuviste en Yagura? Daiki le preguntó al Bijulu que llevaba dentro. ¿Qué tan atractiva está? ¿Se dan cuenta de que no me interesa la belleza humana? ¿O siquiera la entiendo? Para mí, todos ustedes son monos sin pelo, en apariencia sabios. Sintió a Isobu poner los ojos en blanco. Oh. Estaba encendido. Sí, bueno, eres una tortuga sin pelo, replicó Daiki con madurez. Ah, ¿te diste cuenta? ¿También sabes contar hasta 10? Isobu le resopló. Dick, al menos podría haberle dicho cómo se comparaba su trasero con el de Anko. Aunque hablando de Anko, oye, viejo, me vas a herir el orgullo de mujer, lo interrumpió Anko, saltando del techo donde estaba sentada. Este chico no se cansaba de mí antes de entrenar contigo. Sé lo buena que está, caray, yo le daría con eso y no soy un mocoso cachondo ni un viejo, pero pensar que podría atraparlo conmigo aquí mismo es simplemente insultante. Oh, jo. Sarutobi le dedicó a Daiki una sonrisa pervertida, ruborizándose, antes de toser y darse la vuelta. Bueno, eso sin contarte, Anko, obviamente te elegí por algo. Eso está mejor. Anko sonrió con suficiencia. Subestimas al único y verdadero futuro Hokage, resopló Daiki. Si es tan atractiva, me acostaré con ella y con Anko al mismo tiempo. Tal es el poder del futuro quinto Hokage. Oye, si eso es lo que hace falta. Anko simplemente se encogió de hombros. Bueno, me gustaría que el puesto de tercer Hokage tuviera tanto poder. Hiruzen negó con la cabeza divertido. Pero, dejando de lado las bromas, ¿tienes algún plan para abordar esto? Su tono de broma cambió y desapareció. Capítulo 183. En los cielos hacia Mist Village, 6. Y Daiki lo imitó, sus brazos se aflojaron de donde estaban cruzados sobre su pecho, bajando a su costado y sus músculos faciales se tensaron mientras sus ojos se entrecerraban seriamente. Sí, asintió, de hecho, tengo algunos. Los usaré todos para forzar las negociaciones a nuestro favor. Aunque, uno de esos planes requerirá que hagamos una parada rápida en el País de las Olas. ¿El País de las Olas, reflexionó el Sandaime Hokage, antes de asentir un momento después, comprendiendo. Ya veo, lo entiendo. No es mala idea. Supongo que te enteraste por Kakashi o algún miembro de su equipo. Más o menos, asintió Daiki y respondió a cambio. Es una buena opción para jugar, pero es solo una de las 4 o 5 que he preparado. Más allá de saber dónde estaban los demás, saber quién estaba controlando a Yagura, saber del Byakugan de Ao que les fue robado y algunas cosas más además de Kubikiribocho, estaba bastante seguro de cómo iba a ir esto. Especialmente porque eran ellos quienes negociaban desde la posición de fuerza. La aldea oculta en la niebla era, por mucho, la más débil de las 5 grandes naciones shinobi en ese momento. ¿El País de las Olas? Intervino Anko. ¿Qué hay allí que sea lo suficientemente bueno como para darnos ventaja en las negociaciones con la niebla? Es donde el equipo 7 luchó y mató a Zabuza Momochi de los 7 espadachines de la niebla. Daiki giró la cabeza hacia ella y explicó. Por alguna razón, Kakashi pensó que era una buena idea dejar el Kubikiribocho en la tumba que construyeron para él y su aprendiz. Vaya, sería una carta muy bonita para jugar, silbó Anko, antes de gruñir rápidamente. ¿Pero qué demonios, Kakashi? Lo usó como una lección para su equipo, así que no puedo estar realmente molesto con él por eso, reflexionó Hiruzen, fue importante para ellos. Lo que significa que los mimaba. Anko puso los ojos en blanco. Básicamente, Kakashi, como siempre, tiene problemas para cerrar el trato. Podría haber enviado fácilmente un clon de sombra a por él mientras el equipo 7 estaba distraído, dijo Daiki con avaricia. Dios, no entendía a ese tipo. Fue amable y respetuoso de su parte hacer algo así por Zabuza y Aku, pero el mundo no funcionaba con respeto ni amabilidad.
Por eso va a morir virgen. Eso provocó una risa tanto de Anko como del anciano, ninguno de los cuales salió en defensa de Kakashi. Lo cual en sí mismo era divertido. Aunque solo duró un momento antes de que la seriedad volviera, entonces supongo que es hora de que te vayas, dijo Hiruzen, buena suerte en tu misión, mantén la guardia alta y no muestres ninguna debilidad. Dame un momento y abriré las puertas para que puedas salir. No es necesario, dijo Daiki, levantando una mano para detenerlo, no falta mucho para los exámenes Chunin, así que quiero hacerlo rápido. Sí, bueno, a menos que vayas a sacar el Iraisin del Yondaime de tu trasero, muchacho, y nos teletransportes allí, tendremos que ir a pie, señaló Anko, antes de parpadear y mirarlo con extrañeza. En realidad no aprendiste eso, ¿verdad? Un poco de orgullo se calentó en su pecho al pensar que esa era una opción que no podía descartar cuando se trataba de él. Lamentablemente no fue así. Además, incluso si lo hiciera, necesitaría tener un marcador en la aldea oculta de la niebla para poder destellar allí. No, pero tengo la segunda mejor opción, respondió Daiki con una sonrisa y se alejó de ambos para conseguir algo de espacio, un poder que robé mientras estaba en el bosque de la muerte de un genin de la aldea de la estrella oculta. Vaya, sí que te mueves, ¿verdad? Hiruzen pareció darse cuenta al instante y negó con la cabeza, exasperado y divertido a la vez. Daiki juntó las manos en el sello manual modificado, creado específicamente para manipular el chakra estelar. Los dedos, junto al meñique y el medio, se curvaron hacia la palma y tocaron los nudillos, mientras que los meñiques, índices y pulgares se unieron formando un arco. Extraño sello manual, señaló Anko, observándolo con interés. Estilo ninja. Kujaku. Declaró Daiki mientras usaba la técnica. El chakra verde explotó a su alrededor, formando una armadura de chakra verde brillante de dos verdes diferentes, uno claro y el otro oscuro, ondulando hacia arriba y hacia abajo como una serie de olas. Daiki entrecerró los ojos y se concentró, extendiendo su chakra y un momento después, la armadura de chakra alrededor de su cuerpo se extendió por la espalda, formando 4 alas anchas y dentadas, 2 hacia sus pies, la otra extendiéndose más allá de sus hombros y tan grandes que cubrieron la totalidad de su cuerpo con su sombra de poderoso chakra verde. Impresionante, tengo que admitirlo. Hiruzen asintió, sonriendo levemente. ¿Qué demonios es esto? Se maravilló Anko, acercándose a él y extendiendo una mano para tocar una de las alas. Vaya, se siente sólida, como acero. Pero alas, ¿eh? ¿Me estás diciendo que puedes volar, mocoso? Algo así. Sonrió. Capítulo 184. En los cielos hacia Mist Village, 7. Volar con el método Kujaku a través del chakra estelar fue un poco extraño, tuvo que admitir Daiki. Nunca lo había hecho personalmente en su cuerpo físico original, y dejó que sus clones perfeccionaran la técnica, y sus múltiples variantes. En realidad, no volaba en el sentido tradicional, cuando se pensaba en volar con una técnica o habilidad. Más bien, se había revestido de chakra como una coraza de aura que realzaba la forma de su cuerpo, similar a un avión, y se desplazaba por el aire gracias al chakra. Siendo sincero, el método Kujaku no era tan complicado en cuanto a técnicas de chakra. De hecho, ni siquiera se acercaba a la complejidad del Rasengan. Era simplemente una técnica para dar forma al chakra que había sido mejorado por el chakra estelar del meteorito caído de Star Village, no solo haciendo que el chakra del usuario fuera más potente y fuerte, sino también más denso, y al concentrarlo, comprimiendo el chakra, podía tomar una forma corpórea y sólida. Probablemente esa fue la razón por la cual los diversos usos del método Kenjaku se basaban en elementos físicos como cuerdas, armas blancas e incluso en animales. Al final del día, todavía estaba volando. Y no pasó mucho tiempo antes de que Daiki volara por los aires hacia la tierra de las olas, llevando un jonin especial de cabello morado completamente desconcertado. Anko tarareó, con los brazos alrededor de su cuello, pero con la mirada perdida en el suelo, cientos de metros más abajo. ¿Sabes? Pensé que volar sería más emocionante que esto. Estaban tan altos que no estaban tan lejos de las nubes. De hecho, estaban a casi 300 metros de altura, según sus cálculos. Daiki le levantó una ceja, apartando la vista del horizonte para mirarla, de todos modos no era como si hubiera obstáculos en el aire, ¿qué quieres decir? Preguntó. Francamente, pensó que era bastante lindo. Anko se encogió de hombros. Quiero decir, es genial volar por el aire y todo eso, pero si realmente quisiera estar tan alto, podría simplemente saltar, ¿sabes? Bueno, ella no estaba equivocada.
Honestamente, a veces olvidaba lo verdaderamente absurdas que eran sus habilidades físicas y las de otros ninjas, incluso con los recuerdos de su otra vida, estaba tan acostumbrado a ello. Quiero decir, podemos intentarlo de nuevo después de la misión, señaló Daiki. Podemos probar algunos trucos como hacer loopings o volar muy alto, incluso podemos ir al espacio si quieres. Y qué raro era pensarlo. Si de verdad quisiera, podría volar a la maldita luna con esta técnica. Claro que no podía alcanzar su velocidad máxima en un vuelo así ahora mismo, así que en línea recta era más lento volando que corriendo a toda velocidad, pero la distancia entre la luna y la Tierra desde su otra vida era de poco menos de 400.000 kilómetros. A su velocidad máxima, podría hacerlo en unas pocas horas como máximo, sin problemas. Y eso era otra cosa que necesitaba investigar. ¿Por qué podían respirar en el espacio, en el vacío, pero no bajo el agua? La fisiología de su gente era sencillamente extraña. Quizás seamos en parte extraterrestres como Freezer o algo así y por eso podemos hacerlo, resopló. Bueno, eso podría ser divertido, no puedo saltar tan alto, sonrió Anko antes de negar con la cabeza. Pero hablemos en serio un momento, mocosa. Me has hablado del Kubikiribocho, y el anciano me ha dicho que te siga en esta misión en general, pero ¿qué más tienes planeado para cuando lleguemos a la niebla oculta? Bien, entonces es hora de hablar en serio. Fuerza bruta, respondió Daiki, haciendo que sus cejas se levantaran aún más, pero no lo interrumpió y esperó a que continuara. Específicamente, ya comenzamos desde la posición de fuerza en las negociaciones porque, francamente, somos la aldea más fuerte. Las mayores amenazas para la hoja eran el propio Onoki y Killer B. El jutsu de partículas de Onoki era increíblemente poderoso, y por supuesto, Killer B era un shinobi de rango S completo, incluso antes de considerar que Gyuki y él eran un Jinchuriki perfecto. Incluso en su estado actual, Daiki estaba seguro de que él e Isobu no podrían vencerlos en un duelo. Pero al final, incluso el Raikage, era un problema menor comparado con ellos. Y, lo que es más, él tampoco necesitaba que se las arreglara con ellos. Incluso si Mist, Cloud y Stone se unieran para derrotar a Konoha, estaba seguro de que Konoha ganaría. Las amenazas más destacadas eran, como se mencionó, Onoki y Killer B, pero más allá de ellos, los únicos que realmente destacaban eran Meiteru y Ya, el Raikage. Pero entre el anciano tercero, Danzo, Jiraiya, Kakashi y Gai, era posible lidiar con ellos. Especialmente con Tenzo, Yamato o quien prefiera en la retaguardia, sería un verdadero problema para Killer B. Mientras los acecharan, Daiki tendría libertad para arrasar a su antojo, y con el Shinkugan y la capacidad de volar, atacaba a aldeas remotas a su antojo. La capacidad de ocultar su chakra a su antojo, entrar en modo Bijulu al instante y usar la Bijuldama con el apoyo de Isobu, significaba que poco podían hacer para detenerlo de antemano. A diferencia de la forma florida en que las aldeas actuaban como si los Jinchuriki fueran un elemento disuasorio de guerra, él era como una verdadera bomba nuclear. Un Bijuldama para el que no estaban preparados era suficiente para destruir incluso una de las grandes aldeas de los 5 elementos. Y en cuanto lo hiciera, podría huir a otra aldea tras desaparecer por completo de la vista y los sentidos. Era un arma nuclear furtiva legítima. Por supuesto, eso ni siquiera tenía en cuenta que Onoki y Ya se odiaban, por lo que una alianza era poco probable, especialmente porque Killer B sería necesario para atacar desde el frente y Ya nunca lo permitiría. Capítulo 185. En los cielos hacia Mist Village, 8. Si Meiteruni es un poco inteligente, se dará cuenta y comprenderá desde el principio que una alianza con nosotros beneficiará enormemente a su aldea, continuó Daiki. El problema, por supuesto, es que tengo el Sanbi y las espadas Kiba, que no pienso entregar en absoluto, pero les traeré el Kubikiribocho para amortiguar el golpe. Además, uno de sus mejores ninjas tiene un Bikugan que nos robaron. Si quieren exigirme algo de lo que tengo, se lo exigiré. Y, por supuesto, está el problema de que conseguí el Sanbi y las espadas Kiba cuando uno de sus ninjas desaparecidos planeó atacar Konoha, así que solo tienen la culpa. Tarareó Anko pensativamente, bastante lógico y bien pensado. El único problema es que las aldeas ninja no son exactamente lógicas cuando se trata de este tipo de cosas. Si lo fueran, las grandes guerras shinobi nunca habrían sucedido. Las grandes guerras shinobi sucedieron porque Ashirama era un hippie, y cuando murió, y Madara fue dado por muerto también, las otras naciones shinobi con sus Jinchuriki en el bolsillo pensaron que eran contendientes para el gran premio. No lo eran. Bueno, tengo más bajo la manga, dijo Daiki encogiéndose de hombros, como por ejemplo, sé dónde están el resto de sus espadas perdidas.
¿En serio? Anko parpadeó. ¿Cómo lo descubriste? Es un gran misterio que ha despertado la curiosidad de mucha gente desde hace tiempo. ¿Dónde un mocoso como tú lo descubrió? ¿En el Zambi? Bueno, técnicamente sí, dijo Daiki con una sonrisa burlancia. De hecho, fue parte de la información que obtuve de tu antiguo sensei. Él las tiene, junto con muchas otras cosas que no me importaría quitarle personalmente. Como ese cuerno de Gyuki, por ejemplo. Con él, el Jinchuriki de 8 colas anterior a B, Fukai, pudo alcanzar el estado de la versión completa 2. Y no uno de nivel inferior como los hermanos Oro y Plata, quienes podían alcanzar el estado de 6 colas gracias a la cantidad de chakra que obtuvieron de Kurama. Pero más bien una versión completa de 8 colas y 2 estados. Supuso que podría otorgarle a la versión completa de 8 colas 2 fuerzas, ya que era una parte grande del cuerpo de Gyuki y tenía el mismo rendimiento, simplemente no tenía la misma reserva de energía que tenía el cuerpo completo de Gyuki. De cualquier manera, era un objeto potente que carecía de la verdadera voluntad del Bihulu y sería mucho más fácil de domar. Si lo conseguía, Daiki podría dárselo a Isobu para potenciarlo, o incluso crear un pseudo Jinchuriki de su elección. No estaba seguro de a quién elegiría, pero Kakashi, por ejemplo, con su capacidad para entrar en el estado de 8 colas, sería un aliado muy fuerte. Y también contribuiría enormemente a mitigar el problema que tenía con su Sharingan. O quizás Sasuke. Un Sasuke pseudo Jinchuriki, considerando que su gran potencial sería asombroso para el futuro si no lograba detener el resurgimiento de Madara. Sin duda, iba a hacer todo lo posible para evitarlo, pero era mejor prepararse para lo peor. Claro que fue él, suspiró Anko. ¿Por qué me sorprende? Sinceramente, a estas alturas, no me sorprendería si controlara mentalmente a Itachi o algo así y lo obligara a masacrar al clan Uchiha, o si lo hiciera él mismo disfrazado. Sí, curiosamente, incluso con todo el conocimiento de este mundo que tenía, si le dijeran eso, lo creería. Orochimaru era precisamente ese tipo. No tardaron en llegar al país de las olas. Apenas se acercaban a la media hora, incluso a velocidad normal. La distancia entre Konoha y el país de las olas, después de todo, era de apenas 1500 millas, más o menos. E incluso eso fue impulsado un poco por el tiempo que les tomó encontrar la ubicación exacta de las tumbas de Zabuza y Aku. Resultó que las tumbas no estaban lejos del enorme puente conocido como el Gran Puente de Naruto, justo al otro lado del agua y un poco dentro del bosque junto a la orilla. No puedo creer que ese mocoso tenga un puente con su nombre, resopló Anko después de que aterrizaron en la orilla y se abrieron paso a través del bosque hacia su objetivo. El niño estaba bien, supongo durante la segunda ronda, pero realmente nada especial. Estoy bastante seguro de que yo era más fuerte a la misma edad. Probablemente, aunque ahora lo tendrías difícil con él. Daiki se encogió de hombros. Ayer lo ayudé a controlar un poco el poder del Kyuubi, con él debería ser capaz de aplastar a tu Jonin estándar. Era extraño decir estándar o incluso promedio cuando se trataba de Jonin, pues eran la élite mundial. Menos del 5% de los shinobi alcanzaban tal fuerza, pero así eran las cosas para los Jinchuriki, especialmente los Jinchuriki del Kyuubi. Incluso en su propio estado base, en una pelea puramente física, Daiki perdería ante Naruto en su estado de una cola como estaba actualmente. No soy un Jonin estándar, esa es Kurenai, demonios, la pondría por debajo de un Jonin promedio. Anko puso los ojos en blanco, creo que podría incluso con él, especialmente después de tener el control total de esto. Cuando terminó de hablar, unas marcas familiares como llamas negras se extendieron por todo su cuerpo y ella le sonrió. La marca de maldición de nivel 1, totalmente controlada. Y sin el fragmento de Orochimaru, probablemente más potente que la estándar que tenían los 4 del sonido, según sus propias estimaciones. ¿Has estado entrenando con él, comentó. La facilidad con la que lo tiraba era reveladora, y pudo ver con sus ojos cómo el chakra que recorría su Tenketsu se fortalecía. Sabes que el sello maldito tiene una segunda etapa, que lo hace aún más fuerte, aunque al usarlo, suele darte una transformación muy rara. A uno de los juguetes de Orochimaru incluso le crece cola. Anko parpadeó antes de resoplar. Supongo que lo tienes entonces. ¿Te encanta presumir de tener toda esta basura en tus manos después de todo, tratando de restregar tu superioridad de nuevo? En realidad no, respondió Daiki, sacudiendo la cabeza. Podría, pero no quiero. Quedaría ridículo con mis formas de Jinchuriki, admitió, mirando hacia otro lado. Anko se echó a reír. ¿De verdad? ¿No quieres parecer menos genial, bromeó.
Y te preguntas por qué te llamo mocosa. No solo eso, protestó Daiki, pero sin mirar atrás, mantuvo la vista fija en el follaje del bosque. Hay una chica que trabaja para Orochimaru, parte de su pequeña operación de guardia. Cuando adopta la segunda forma, se llena más, su piel se oscurece y le salen cuernos. De hecho, parece un demonio. Y bueno, ni siquiera necesitó terminar, la risa de Anko se hizo cada vez más fuerte, pura hilaridad. ¿Quieres un pequeño juego de rol de humano dominando demonio, mocoso? Se rió a carcajadas, y él se giró para verla señalándolo, riendo tan fuerte que las lágrimas brotaron de sus ojos. Déjame adivinar, ¿también quieres usar esos cuernos como manilares, ¿Cómo lo supiste? Daiki no pudo evitar mirarla boquiabierto. Niño, por favor, no eres tan profundo, continuó Ann corriendo, agitándole el brazo con indiferencia. Pasé más de 12 horas siendo penetrada por ti, te encantaba dominarme, haciéndome llamarte papi y esas cosas. En cuanto dijiste que tenía cuernos y parecía un demonio, me fijé. Sintió que sus mejillas se calentaban. No era tan predecible, ¿verdad? ¿Quieres intentar conseguir la segunda forma? Le levantó una ceja y dijo. Quizás tengas suerte y consigas la misma piedra. Oh, no, otras 12 horas recibiendo críticas estúpidas después de un aumento de poder, tengo tanto miedo, resopló Anko. Chico, no me amenaces con pasar un buen rato. Capítulo 186. En los cielos hacia Mist Village, 9. Justo cuando Daiki estaba a punto de replicar con un comentario mordaz, entraron en un claro y un par de lápidas rudimentarias aparecieron a la vista. Eran pequeñas cruces de madera, sencillas y toscamente talladas. Una con una faja alrededor, y la otra, una enorme hoja que incluso se clavaba en la tierra, se alzaba en el aire sobre ambas tumbas. Puede que se llamara el cuchillo decapitador de Trimchar, pero el Kubikiribocho, en opinión de Daiki, se parecía más a una espada destructora. Era enorme, más alto que él y Anko. De más de 6 pies de largo, según sus estimaciones. Maldita sea, así que esa es la espada que empuña el demonio de la niebla oculta. Silbó Anko. Con razón los débiles se cagan de él, un cabrón blandiendo una espada tan brutal. Incluso yo le habría tenido un poco de miedo, cuando tenía 8 años. Vaya, qué cabrón eres, resopló Daiki y se dirigió a la tumba. En realidad soy una chica muy sexy, pero eso ya lo sabías considerando que no te cansabas de mí, corrigió Anko. Supongo que sí. Daiki se encogió de hombros. Por lo general, él respondía con alguna broma ingeniosa, siendo el rey del ingenio épico que era, pero su atención estaba completamente atraída por la espada. Envolvió su brazo alrededor de la empuñadura y con un ligero tirón, la liberó del suelo y la levantó en el aire. Esto es, frunció el ceño, mirando la hoja. En concreto, sus ojos estaban puestos en el mango de la espada. Al igual que las Kiba Blades, con el Shinkugan, podía ver directamente dentro de él, y ver que, como ellos, había sellos dentro del mango de la espada. Había muchos menos de ellos que las espadas Kiba, y eran menos complicados que los que había dentro de las espadas Kiba, aunque seguían siendo sellos muy avanzados. Hacer sellos tan pequeños, por ejemplo, en primer lugar era una habilidad estúpidamente avanzada y una de las bases para su sello de usurpación de linaje. Si hubiera sido el mismo de hace poco más de un mes, se habría perdido por completo en los sellos del interior. El hecho de que pudiera entenderlos más o menos era un testimonio de lo lejos que había llegado como usuario de Fuinjutsu, estaba seguro. Parece ser un sello de tipo absorción, que luego amplifica la pureza de lo que absorbe, en este caso tomando completamente el hierro y el chakra de la sangre y usándolo para generar más de la espada, reflexionó. Se había preguntado antes por qué el Kubikiribocho no podía restaurarse con metal normal o algo similar. Lo había resuelto con este análisis de la espada. Después de todo, el Kubikiribocho, al parecer, estaba hecho completamente de metal de chakra neutro. De esos que solo se encuentran en grandes cantidades en la Tierra del Hierro. Y mucho de ello se había utilizado en la formación de la espada. ¡Qué arma más absurda! ¿Quién carajo hizo esta cosa? Esta cosa podría usarse literalmente con facilidad para crear un suministro ilimitado de mineral de chakra neutral. Por supuesto, la cantidad de sangre que necesitaba era absurda, y la mera potencia del chakra de la sangre también la afectaría. El hierro de la sangre le dio la forma, el chakra de la sangre le dio el efecto. ¡Qué espada tan increíble! Y pero si pudiera realizar ingeniería inversa, lo cual estaba seguro que podría hacer si le diera algo de tiempo, como una semana o más para trabajar en ello solo, podría obtener un stock ilimitado de mineral de chakra neutral.
Oye, apartó la vista de la espada que tenía en la mano y se giró hacia Anko. ¿Qué tal si acampamos aquí para pasar la noche? ¿Por qué? Anko levantó una ceja y se cruzó de brazos. ¿No fuiste tú quien dijo que querías acabar con todo esto rápido y por eso te sacaste esa mierda del culo? Eso fue antes de que me diera cuenta de lo absurda que es esta espada, respondió Daiki sacudiendo la cabeza. Mira esto, dijo. Extendió su otra mano, invocando una de las espadas Kiba y un momento después un aura zumbante de chakra del rayo la rodeó. Él golpeó con todas sus fuerzas, y un zumbido chirriante resonó a través del bosque cuando la hoja de colmillo de relámpago chocó contra él, antes de comenzar lentamente a cortar el metal de la hoja misma. ¿Qué demonios estás haciendo, idiota? Anko lo miró boquiabierta, pero no se movió para detenerlo. No respondió y apretó los dientes mientras forzaba la hoja poco a poco, hasta que unos segundos después, la mitad de la enorme hoja destructora cayó al suelo, cortada por la mitad por su ataque. Mira. Repitió Daiki, levantando el extremo dentado de la hoja cortada mientras devolvía la espada que iba al sello de fuerza dimensional. Antes de atravesarlo con toda la longitud de su brazo, un corte enorme se abrió a lo largo de su brazo, una erupción de sangre se esparció por el aire y un montón de ella cubrió la hoja. ¿Qué demonios haces, mocoso? Has perdido tú. Anko dio un paso adelante para detenerlo, pero se quedó boquiabierto aún más cuando la afilada hoja en su mano absorbió la sangre y, ante sus ojos, recuperó algunos centímetros de la hoja que había perdido. ¿Qué demonios acaba de pasar? Daiki sonrió ampliamente. Esta espada absorbe sangre con chakra y la regenera si se rompe, explicó. Y está hecha de mineral de chakra neutro, así que es una espada de chakra. Normalmente esto sería imposible, pero con mi regeneración puedes hacer mineral de chakra gratis, terminó Anko por él, con la boca abierta por un momento antes de que una enorme sonrisa emocionada se extendiera por su rostro. Mierda, niño, esto es increíble. Más de lo que ella sabía en realidad. Tenía un montón de espadas de chakra que robó a esos gamberros de la aldea de los artesanos, en la tierra del botín. Una vez que recreó los sellos del Kubikiribocho, pudo aplicarlos a todos. Y más o menos, gracias a su absurda regeneración y cantidad de chakra, podía cultivar hojas de chakra de todos los elementos infinitamente, aunque lentamente. Pero no fue solo eso. Con acceso a minerales de chakra gratuitos de todo tipo, podría experimentar con algo. Había tenido esa idea hace tiempo, pero la descartó. Su armadura de chakra. Poseía una combinación tan perfecta de chakra de viento y agua que podía reproducir el estilo hielo. De hecho, amplificaba por completo ambos elementos. Si pudiera lograr la proporción correcta, podría tener una mezcla perfecta de los 5 elementos y luego sellarlos dentro de sí mismo. Eso no solo amplificaría sus técnicas elementales, sino también estilo hielo, estilo imán, estilo abrasador, estilo hervir, estilo magma, estilo lodo, estilo tormenta, quizás incluso particle estilo y mucho más estarían a nuestro alcance. ¿Y o era ese estilo gust? Un suspiro resonó en su cabeza. Parece que voy a necesitar gastar mucho chakra para mantenerte en buena forma y no agotarte haciendo esto, señaló Isobu. Haré tu estanque más grande, prometió Daiki a cambio. Bien, aunque quiero un poco más de nenúfares y un pequeño túnel bonito donde pueda ir cuando quiera dormir. También quiero algunos koi, respondió Isobu. Está bien, está bien. Capítulo 187. En los cielos hacia Mist Village, 10. Maldita sea, no me esperaba esto, silbó Daiki mientras miraba su ventana de estado a la mañana siguiente. Deberías haberlo hecho, bostezó Isobu. Gastaste todo tu chakra más de 10 veces. Literalmente regeneraste esa espada 186 veces. Así lo hizo. Daiki apartó la mirada de la pantalla de estado y la fijó en la gigantesca espada destructora clavada en el suelo junto a él, completamente intacta una vez más. Había terminado hacía poco, y llevaba casi 24 horas en ello, con algunos descansos entre medias para comer y descansar un poco. Ahora tenía un total de 185 mitades de Kubikiribocho dentro del sello en sus palmas. Casi 6.000 libras de mineral de chakra neutral. Considerando que con solo 20 libras bastaría para fabricar una buena espada de chakra, y que las espadas de mineral de chakra neutral eran las más caras, ahora mismo estaba sentado sobre una mina de oro. Y ese no fue el único fruto de su trabajo. Miró de nuevo la pantalla de estado y sintió que un enorme color verde se extendía por su rostro. Porque finalmente lo había logrado. Alcanzó la marca de los 200.000 con su chakra. Nombre: Daiki Yurei. Edad: 13. Capacidad de chakra:
208, 083, 208, 083, caje de nivel bajo. Fuerza. 205. Resistencia. 294. Durabilidad. 207. Agilidad. 205. Taijutsu. 264, 500. Ninjajutsu. 400, 500. Genjutsu. 108, 500. Bukijutsu. 185, 500. Chakra control. 351, 500. Afinidades de los chakras. Relámpago, experto. La chispa del cielo. Agua, experto. El mar se abre ante ti. Viento, maestro. Los arcos del vendaval. Tierra, adepto. La tierra tiembla. Fuego, adepto. El calor sube. Fuinjutsu, avanzado. La respiración se entrecorta. Olvídese de violarlo, había saltado sobre él debido a la gran cantidad de chakra que había gastado con la ayuda de Isoru, sus bobinas de chakra habían sido sometidas a una gran carga. Honestamente, literalmente me dolieron un poco en este momento debido al crecimiento masivo que experimentaron durante la noche mediante este método de fuerza bruta. Y eso no fue todo. Los 100 clones que no se dedicaron a trabajar en el sello de usurpación de linaje dentro de la dimensión personal de Isoru, consiguieron derribar la sombra de la hoja danzante y elevar su entrenamiento de estilo fuego al nivel experto. Miró a su lado, observando a través de la distancia del bosque para ver a Anko en su camino de regreso, y descartó su pantalla de estado, antes de alcanzar la enorme espada a su lado y sellarla dentro del sello de fuerza dimensional. Hecho esto, comenzó a estirar su cuerpo. Unos momentos después, Anko regresó al claro y notó al instante la ausencia de una espada. ¿Ya terminaste? ¿Podemos por fin ponernos en marcha?, preguntó. En serio, por increíble que fuera, verte cortarte una y otra vez se volvió aburrido enseguida. A pesar de toda su dedicación a la misión, nadie era inmune al aburrimiento. Más o menos, Daiki se encogió de hombros. Solo tengo una cosa más de la que ocuparme, pero solo tomará 1 minuto o 2, respondió mientras continuaba estirándose. Oh, gracias por eso, gimió Anko, en serio, eres un niño muy raro. Estaba tan aburrida que literalmente te estaba invitando a que me llevaras a Pound Town otra vez, pero apenas me prestaste atención. Ella efectivamente lo hizo. Así de aburrida estaba. Ni siquiera harías un clon para hacerlo. Se quejó. Se encogió de hombros. El esfuerzo siempre viene primero y necesitaba cada pizca de chakra. Te odio. Anko hizo pucheros. Qué buena historia, hermano, respondió Daiki con una sonrisa burlona. Terminando sus estiramientos rápidamente, antes de girar sobre sus talones y dirigirse hacia las tumbas gemelas al final del claro. Anko resopló, poniendo los ojos en blanco. ¿No te digas que quieres presentar tus respetos o algo?, preguntó. ¿A algún ninja desaparecido que ni siquiera conozco?, se burló Daiki. No, solo quiero un poco de su carne, dijo mientras formaba un sello manual familiar y generaba un pequeño grupo de clones de sombra. Que inmediatamente comenzaron a desenterrar las tumbas de Zabuza y Aku. ¿Qué hiciste? Anko lo miró con la mirada perdida. Hay un jutsu especial al que pronto tendré acceso cuando regresemos a la aldea, explicó Daiki mientras el suelo se rasgaba en solo unos momentos, exponiendo 2 cadáveres en descomposición, aunque necesito el ADN de los muertos para usarlo. Habían pasado solo unos meses desde su muerte, así que los cadáveres estaban prácticamente intactos. Aunque estaban medio comidos e infestados de gusanos, no eran tan malos como el cadáver de Shisui, y su hedor era solo la mitad. ¿Sabes, chico, si no estuvieras tan obsesionado con las tetas y el culo, pensaría que eres mi viejo bastardo de sensei con un traje de piel nuevo? Anko negó con la cabeza. Orochimaru lo desea. Daiki resopló mientras invocaba un kunai de su sello, se metía en la tumba de Aku y le cortaba un trozo de piel podrida del cuello. Vaya, Aku es una chica. Parpadeó. Y a juzgar por la envoltura debajo de la ropa alrededor del pecho, y la estructura de su cuerpo, Aku estaba realmente bien formada. Y sus caderas eran increíblemente anchas. Maldita sea, qué desperdicio de bebé. Encogiéndose de hombros, salió de su tumba y saltó a la de Zabuza para hacer lo mismo. Una vez que terminó, saltó nuevamente y dejó que sus clones comenzaran a llenarlos nuevamente. Kakashi se enojará mucho si se entera por profanar sus tumbas, señaló Anko. Esos hijos suyos probablemente también lo estarán. No me importa. Daiki se encogió de hombros y resopló. Amigos y personas que le importaban o no, no dejaría que sus pequeños sentimientos le impidieran obtener otra ventaja. Una vez que pudiera usar el Jutsu Edo Tensei, sería capaz de invocar a Zabuza y Aku si lo necesitaba.
Si tuviera que hacerlo, primero crearía su propio y maldito ejército de ninjas zombies. Yo tampoco, en realidad, sonrió Anko, solo lo digo porque quiero que me invites a un dango cuando tengamos al señor futuro Okage-sama a cambio de que no cuente nada. Chúpame la polla. Daiki puso los ojos en blanco y le hizo una seña obscena. Claro, pero después del dango, la sonrisa de Anko se ensanchó mientras extendía su abrigo y ahuecaba sus enormes pechos en sus manos y los sacudía de manera invitadora. ¿Quieres una follada de tetas para acompañarlo? Capítulo 188. En los cielos hacia Mist Village, 11. La distancia entre la aldea oculta de la hoja y la aldea oculta de la niebla era de aproximadamente 3.500 millas. Esa era una distancia mayor que el ancho de América. De nuevo, la Tierra del Fuego era uno de los países más grandes, aunque no el más grande, pero aún así era más grande que los propios Estados Unidos. Francamente, fue algo bueno. Si no hubiera distancias tan enormes entre las 5 grandes aldeas shinobi, la tensión sería mucho mayor y probablemente habría habido más de 3 grandes guerras shinobi. El vuelo hizo que el viaje fuera mucho más fácil. No por la distancia, sino porque les facilitaba evitar a los ninjas extranjeros que vigilaban a los atacantes y demás. Sobre todo porque con el Shinkugan podía avistarlos con mucha antelación y cambiar de dirección o altitud según fuera necesario para evitarlos. Abandonaron rápidamente la Tierra de las Olas, volvieron a entrar brevemente en la Tierra del Fuego una vez más, y en poco tiempo se encontraban en el breve tramo de tierra firme que una vez estuvo en posesión del remolino oculto. Su territorio principal estaba en medio del océano en una gran isla protegida por formaciones naturales de remolinos, pero también tenían un tramo de tierra firme que les dio el Seju donde residían los no Uzumaki. Solo aquellos de ascendencia Uzumaki o aquellos que se casaban con miembros del clan podían vivir en la isla principal, por lo que Daiki había aprendido al investigarlos durante sus estudios sobre sellado. Aunque tenía menos que ver con algo como pensar que eran mejores que aquellos que no eran parte de su linaje, o cualquier xenofobia o algo así, y más con el hecho de que simplemente era más seguro. Los Uzumaki, en general, no se alejaban mucho del clan Kaguya en temperamento. Eran caballeros de sangre bárbaros, y encima, increíblemente inteligentes. Para ser honestos, simplemente parecían los Naruto pelirrojos, más enojados y educados. Naruto sería el tranquilo y educado de su clan. Y para ser justos, cuando uno era tan hábil con el Fuinjutsu como se suponía que eran los Uzumaki, era difícil no volverse un poco loco. Daiki podría dar fe de ello él mismo. Dejándolos a un lado, ¿por qué no hemos recuperado esta tierra nosotros mismos? Pensó Daiki con el ceño fruncido mientras sobrevolaban la tierra firme. Tras un breve examen mientras volaba, se dio cuenta de que se trataba de un área bastante grande, más grande que muchos países de su otra vida, y la tierra estaba llena de exuberante vegetación y suelo saludable. Sin mencionar que estaba anexada entre la Tierra del Fuego, la Tierra de las Olas y el mismo océano. Los únicos que podían atacarla con seguridad eran la aldea de la niebla. Tal vez sea porque no hay tierras con shinobi aquí que puedan servir como frontera contra los enemigos, reflexionó. La tierra del saqueo se encontraba entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento. La tierra de la hierba y la cascada se encontraba entre el fuego y la piedra. Y la tierra de la escarcha y lo que se convertiría en la Tierra del Sonido, pero que actualmente era el país del té, les impedían el acceso a la Tierra del Rayo. Y antiguamente esta tierra y remolino estaban entre la Tierra del Fuego y el agua. Honestamente, fue una ubicación genial. Eso fue algo que tuvo que reconocerles a Ashirama y Madara. Eligieron una zona increíblemente defendible para construir Konoha. Pero Whirlpool ya no estaba. Nadie tenía autoridad sobre esas tierras. Era un desperdicio de tierra que podría haberse utilizado para expandir la industria en beneficio del pueblo. Si pudieran convertir toda esa franja de tierra en tierras de cultivo y para satisfacer otras necesidades similares, aumentaría enormemente aún más la posición de Konoha. Claro que había algún riesgo de Mist antes, pero el lugar había quedado intacto casi desde la Segunda Gran Guerra Shinobi, el beneficio superaba con creces cualquier riesgo de que Mist atacara, y de hecho presentaría un lugar propicio para apuntar y mantener a Mist ocupados si alguna vez lo hicieran, reclamando una tierra tan abundante asumiendo que estallara otra guerra. Daiki no podía entender por qué el anciano no lo había retomado sin los Uzumaki. A menos que sea sentimentalismo, y no lo esté reclamando como un honor para los Uzumaki y nuestra alianza. Esperaba que no. Eso sería una tontería. Para ser sincero, en lo que a Daiki respectaba, como Wake tampoco tenía aldea ninja, vería la posibilidad de expandirse allí también.
Y acabaría con cualquier imbécil como Gato que intentara operar desde allí otra vez. Pensamientos para más tarde, pensó. Mejor dejarlo para cuando consultara con el anciano y con aquellos cuyo verdadero trabajo era controlar las tierras y demás. Y cuando realmente pudiera empezar a poner en marcha sus planes como Hokage. Especialmente si pudiera confirmar la alianza con Mist. En poco tiempo, habían despejado por completo la antigua tierra firme perteneciente a la antigua villa oculta Whirlpool y estaban en aguas abiertas. Y no pasó mucho tiempo antes de que enormes remolinos comenzaran a profanar la superficie del océano. Maldita sea. Silbó Anko, mirándolos con los ojos muy abiertos. Y él no la culpó. Había cientos de ellos. Cada uno fácilmente medía 30 metros de ancho en todas direcciones y se agitaba con tal fuerza que uno solo seguramente absorbería y diezmaría acorazados de crucero aún más grandes. Decoraron el horizonte del océano por múltiples millas, de lado a lado, de una manera curva que parecía seguir una forma circular. Francamente, dudaba que cualquier genin estándar pudiera pasar esos remolinos incluso caminando sobre el agua, e incluso la mayoría de los Chunin tendrían dificultades. Eso no puede ser natural, sacudió la cabeza. No lo es, Anko se encogió de hombros, apartando la mirada del agua para mirarlo a los ojos. Orochimaru me dijo una vez que los Uzumaki lo hicieron ellos mismos con focas, no tengo idea de cómo, pero todo eso es hecho por el hombre, niño. Fue tentador mirar hacia las profundidades del océano para ver si podía distinguirlas con el Shinkugan y estudiarlas. Pero ya habían desperdiciado un día con lo que hizo con el Kubikiribocho, y a diferencia de eso, no tenía exactamente un límite de tiempo de algún tipo y siempre podía regresar por aquí para echarles un vistazo. Además, si no podía encontrarlos desde la superficie con el Shinkugan, probablemente necesitaría asumir el modo Bihulu y sumergirse en las profundidades del océano y buscarlos. Los dejó afuera por un momento y empujó uno, alas brillantes de chakra verde los impulsaron a través del aire sobre la enorme cantidad de remolinos y en poco tiempo, una gran isla apareció a la vista. Una isla fácilmente del tamaño de un país pequeño, llena de exuberante naturaleza verde, grandes ríos sinuosos y lagos. Y las ruinas de una civilización otrora próspera. Capítulo 189. En los cielos hacia Mist Village, 12. Las ruinas de los edificios estaban a la vista, edificios enormes y robustos que recordaban a los edificios de su otra vida, mucho más avanzados que cualquiera de Konoha o cualquier otra aldea en la que hubiera estado, incluso una vez enormes y extensos rascacielos yacían en ruinas. Era realmente asombroso lo avanzados que eran los Uzumaki. En cuanto a sociedad y tecnología, debían de llevar al menos 30 o 40 años de ventaja sobre el resto. No le sorprendería que ya hubieran ideado supercomputadoras, portátiles, wifi y otras maravillas tecnológicas similares. Ojalá este mundo no estuviera en constante guerra y muerte y los Uzumaki hubieran compartido su tecnología. Este mundo probablemente sería mucho más avanzado que el mundo de su otro yo. Y probablemente no necesitaría hacer un viaje a la Tierra de la Luna solo para tener en sus manos una maldita consola de juegos. Y lo cual aún le faltaba hacer. Honestamente, ¿por qué estaba tan ocupado todo el maldito tiempo? Daiki se detuvo de repente en el aire cuando captó algo con su mirada periférica. ¿Qué pasa, mocoso? Preguntó Anko frunciendo el ceño. Se giró en el aire hacia lo que vio y asintió con la cabeza en esa dirección. Hay alguien ahí abajo, dijo. ¿Dónde? No puedo verlos. Anko entrecerró los ojos en dirección a ellos. Están a unas pocas millas de distancia, explicó Daiki, entrecerrando los ojos mientras enfocaba su visión para acercarse a la figura que veía. Solo me di cuenta porque tienen 1 tonelada de chakra. En realidad, había 2 figuras con chakra, ambas bastante potentes, aunque una más que la otra. De lo contrario, sin enfocar específicamente en esa dirección, no habría notado al tipo. A medida que su visión se acercaba al hombre hasta que parecía estar justo frente a él, sus rasgos aparecieron. Era alto y corpulento, de piel bronceada y cabello rubio quemado casi naranja, ojillos pequeños y brillantes de color verde pálido, una barba espesa del mismo color que su cabello y un bigote despeinado. Parecía tener 20 y tantos años, más o menos, vestía pantalones y botas sencillos, y no llevaba camisa, salvo un pequeño chaleco desabrochado. Y había una diadema shinobi alrededor de su frente, un protector de frente Mist para ser exactos. Con un corte atravesándolo. ¿De cuánto chakra estamos hablando aquí? Preguntó Anko. Más o menos lo mismo que tú, respondió Daiki. Pero su atención no estaba realmente en el hombre.
Más bien, estaba en el arma que llevaba a la espalda, una especie de lanza. Aunque no era ninguna lanza que hubiera visto antes. Su largo asta era de metal rojo carmesí, y la punta de la lanza, y más que la punta de una lanza, parecía la cara de algún tipo de pez, quizás un pez espada. Era de un blanco hueso, con una larga nariz parecida a una lanza o una espada. Y contenía una gran cantidad de chakra. Más que el hombre que la portaba, incluso más que el propio Daiki. Entrecerró los ojos un poco más y miró directamente al arma. Y entonces sus ojos se abrieron ante lo que vio. Sellos. Específicamente sellos del mismo estilo que el Kubikiribocho y las espadas Kiba. Sin embargo, incluso con su avanzado conocimiento de sellos, solo podía ver que parte de la composición de los sellos en su interior estaba diseñada para, absorbiendo chakra. Era similar a los sellos que permitían la absorción de chakra dentro de su armadura, pero más avanzados. Pero el conjunto mayor, en realidad le recordaba más a un sello usado para encerrar a un Biju, como su sello de los 4 símbolos. Le hizo saber a Anko la descripción del hombre. Un ninja desaparecido de Mist bastante fuerte, ¿eh? Anko tarareó y metió la mano en su abrigo. Un segundo después, sacó un libro de bingo y lo abrió rápidamente, hojeándolo. A ver, rubia, 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 murmuró, hojeando las páginas a toda velocidad. Se detuvo un momento después y levantó una página. ¿Es él? Preguntó. Daiki miró la imagen antes de asentir. Sí, es él. Entonces, un ninja de rango ha desaparecido. Se llama Araumi Funato, tarareó Anko pensativa mientras leía la información de la página. Dice que era candidato para los 7 espadachines ninja de la niebla, un suplente de Semeada, o lo que sea. Al parecer, se rebeló tras Kisame Oshigake y perdió la oportunidad de empuñar la espada, matando a varios de sus camaradas al escapar. Al parecer, incluso tiene linaje. ¿Qué tipo? Daiki levantó una ceja. Nunca había oído hablar del clan Funato antes. Se llama poder del dragón marino. Anko se encogió de hombros, parece darle una mayor afinidad con el agua, lo que hace que su jutsu de agua sea más fuerte, le permite respirar bajo el agua e incluso controlar libremente cuerpos de agua estancados sin tener que darle forma de jutsu ni nada. Ese, era un linaje que sonaba genial. Aunque, claramente, no tenía nada que ver con dragones. Obviamente, se llamaba así porque sonaba genial o poderoso. También explicó cómo este hombre logró llegar a la isla. Vamos a matarlo, decidió Daiki después de un momento. Está bien, estoy totalmente de acuerdo, dijo Anko con una sonrisa. Aunque estamos en una misión muy importante, mocoso. Espero que lo recuerdes. Oh, lo sé, sonrió Daiki con suficiencia, solo estaba pensando que traerles la cabeza de uno de sus ninjas desaparecidos de mayor rango también sería otro punto a nuestro favor para las negociaciones, especialmente porque técnicamente está invadiendo tierras de nuestros aliados, y por extensión, las nuestras. Además, quería esa lanza que tenía. Quería estudiar esos sellos. Incluso podría dársela a Tenten o a alguien que supiera usarla bien. Capítulo 190. En los cielos hacia Mist Village, 13. Bueno, supongo que es lógico, resopló Anko. ¿Y entonces cómo quieres hacerlo? Estamos tan lejos que dudo que nos haya visto. Definitivamente no, me daría cuenta si lo hiciera, respondió Daiki. Por un lado, el hombre ni siquiera se había girado en su dirección y por otro, su red de chakra estaba completamente tranquila, no parecía alerta en absoluto, aunque solo para estar seguro. Enfocó el chakra en sus ojos, y un momento después, un familiar polvo rojo brillante pululó a su alrededor y a Anko, filtrándose en ellos. ¿Qué diablos fue eso? Preguntó Anko. Una de las habilidades de mis ojos, me permite ocultar completamente las firmas de chakra, respondió Daiki, mientras pensaba en cómo debería abordar esta situación. Incluso alguien con el Byakugan no podría ver nuestro chakra ahora, incluso si estuviéramos parados frente a ellos. De verdad. Anko abrió los ojos de par en par, sorprendida, y lo miró con los ojos desorbitados. Es absurdo. Nunca había oído hablar de algo así. ¿Sabes lo fácil que sería asesinar gente? Mucho, sonrió Daiki. Es una de las razones por las que el anciano me eligió para convertirme en el Godaime Hokage. Con estos ojos, podría entrar en otras aldeas sin ser detectado, transformarme en mi estado Bijuu completo y desatar un Bijuu-dama justo en medio de sus aldeas y dejarlas completamente lisiadas. Anko parpadeó. ¿Sabes? Mencionaste algo así antes cuando estabas hablando mierda con el anciano Shimura, pero cuando llegas al meollo del asunto, chico, eres jodidamente aterrador. Como debe ser el Hokage.
Daiki asintió, complacido. Lo dejó así por un momento antes de encogerse de hombros. De todos modos, quiero ir allí y enfrentarlo cara a cara, admitió, sería una buena prueba de dónde estoy ahora mismo pelear con él hasta la muerte sin usar mis habilidades de Jinchuriki. Eso es tonto, resopló Anko, estoy a favor de una buena pelea y de todo niño, pero no juegues con tipos como este, especialmente cuando no planeas darlo todo, incluso para ti, si no lo tomas en serio hay una buena posibilidad de que te maten. No, yo ganaría, refutó Daiki. Dudar de su habilidad para manejar a un tipo como este, después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había tenido en sus manos y todo el entrenamiento absurdo y agotador que había hecho, fracturándose una y otra vez, todos los días, varias veces al día sin la ayuda de Isoru, sería una prueba de que nunca tendría lo que se necesita para estar en la cima de este mundo. No era él. Él fue el elegido para convertirse en el quinto Hokage, el líder de la fuerza militar más poderosa del mundo. Era simplemente una cuestión de si podía derrotar a este tipo de frente sin recurrir a su sello estelar celestial o no. Niña engreída, resopló Anko y puso los ojos en blanco, de cualquier manera, la misión es lo primero, es más importante que bajes allí y muevas tu enorme polla y te pavonees como el gallo del paseo. Y bueno, no estaba equivocada. Bien, bien. Daiki se inclinó ante su sabiduría y los bajó por los aires hasta que aterrizaron sobre una de las enormes estructuras de la antigua Villa Remolino. Es bueno ver que a veces puedes entrar en razón, chico, asintió Anko con aprobación, yo digo que lo llevemos sigilosamente, con nuestro chakra oculto será pan comido acercarnos a este tipo y luego acabar con él. Tal vez, Daiki se cruzó de brazos y asintió, aunque tiene algún tipo de arma sensible que parece ser capaz de absorber chakra, muy parecido a Sameada. Anko parpadeó y lo miró de forma extraña. ¿Y cómo lo sabes? Preguntó. No había nada de eso escrito en el libro de Bingo, y a menos que esté jugando a buscar con esa maldita cosa, no veo cómo puedes saberlo con solo mirarlo. Puedo ver los sellos dentro del arma, están principalmente orientados a absorber chakra. Estoy bastante familiarizado con ellos, explicó Daiki, eso y hay otro sello que es bastante similar a uno usado para sellar Bijulu en un Jinchuriki, por lo que supongo que hay un alma de algún tipo dentro del arma. Honestamente, basándose en eso, pensaba que Sameada se creó mediante algo similar. ¿Qué se usó exactamente para darle sensibilidad? Aunque se preguntaba, ¿un alma humana? ¿Un alma de animal? Estaba muy interesado en descubrirlo. Aunque la lanza o el arpón no eran su tipo de arma y serían más adecuados para Tenten, eso no significaba que no planeara aprender todo lo posible de ellos. ¿Y si sellar almas dentro de un arma podía hacerlas más poderosas o no? Y además, ¿no hacía eso que esa cosa de la lanza y Sameada, si tenía razón, fuera casi como una Zanpakuto? ¿Podría sellar un alma dentro de las espadas de Kiba? Vaya, esos ojos son raros, Anko negó con la cabeza. Aún así, eso no cambia nada. Sea un arma consciente que absorba chakra o no, es inútil si le cortamos la garganta antes de que pueda sacarla. Es cierto, asintió Daiki antes de sonreír, pero ¿quién dice que necesitamos mudarnos de aquí? ¿Y el hecho de que estemos a kilómetros de él? Anko arqueó una ceja como si le hubieran señalado algo obvio. Lo cual sería justo, normalmente. Quiero probar algo, dijo simplemente. Realmente no es momento de experimentar, mocoso, Anko puso los ojos en blanco, bien, pero si lo que sea que estés planeando falla, quiero que vayas con toda tu fuerza para que podamos eliminar a este tipo rápidamente, con poder Bijulu y todo. Está bien. Daiki asintió. Eso fue justo. Entonces, adelante. Anko hizo un gesto con el brazo en dirección a donde Araun Mizunato se dedicaba tranquilamente a sus asuntos, completamente ajeno a su presencia. Dando un paso adelante, Daiki apretó los puños y se concentró por un momento y un segundo después, un aura crepitante de puro rayo surgió de su tenketsu y envolvió su cuerpo mientras entraba en su modo de chakra de rayo. ¡Oh! Anko tarareó con interés mientras Daiki levantaba las manos. Capítulo 191. En los cielos hacia Mist Village, 14. Muchos ninjutsu eran de largo alcance. Pero no muchos tenían el alcance suficiente para alcanzar un objetivo a kilómetros de distancia. Y la mayoría de los que podían usar tendían a ser del tipo que causaba una destrucción masiva. Incluso Daiki contaba con muy pocos jutsus que pudieran alcanzar a un objetivo desde tan lejos con alguna precisión. Sin embargo, tenía uno que era rápido, poderoso y fácil de apuntar. De hecho, era quizás el jutsu más preciso que conocía. Simplemente porque con suficiente control, el usuario podía cambiar de dirección en pleno vuelo.
Un jutsu que, además, era un auténtico rayo azul. Uno que tenía la velocidad de un rayo real, a diferencia, por ejemplo, de su asesinato electromagnético, que era mucho más lento. Sus dedos se desdibujaron mientras realizaba una serie de sellos manuales, antes de separar sus manos y levantar su brazo derecho, con 2 dedos apuntando hacia su objetivo. La electricidad zumbaba y se deformaba alrededor de sus dedos mientras el chakra puro del rayo se comprimía a lo largo de sus 2 dedos. El relámpago alrededor de sus dedos brilló y se desvaneció, pasando de un azul claro brillante a un blanco reluciente. Estilo relámpago. Falsa oscuridad. Declaró Daiki, y de su dedo surgió una gigantesca lanza de relámpagos que atravesó el cielo. Recorrió las millas de distancia que lo separaban de su objetivo en el tiempo que le tomó parpadear. Araun Mifunato les daba la espalda, y con su firma de chakra completamente oculta por el Shinkugan y ni siquiera tenía la oportunidad de sentirlo venir, mucho menos verlo. La lanza de un relámpago blanco crepitante se estrelló contra su espalda y atravesó su corazón, abriendo un agujero en su torso con un movimiento suave antes de continuar y alejarse en la distancia y desaparecer incluso del alcance de su Shinkugan en instantes. Y un segundo después, el cadáver de su objetivo cayó de bruces al suelo. El ninja desaparecido probablemente ni siquiera tuvo tiempo de comprender o procesar lo sucedido. Y murió sin saber siquiera que lo estaban atacando. Daiki miró fijamente el cadáver de su objetivo por un momento, analizándolo con su doujutsu, solo para asegurarse de que estaba realmente muerto. Antes de asentir para sí mismo un momento después, complacido. Distribuyó su chakra del rayo, permitiendo que el crepitante chakra del rayo que lo rodeaba se disipara y se volvió hacia Anko con una gran sonrisa. Bueno, eso fue fácil. Anko parpadeó. ¿Está muerto? Lo miró boquiabierta. Sí, gracias a que mi chakra estaba oculto y a la velocidad de mi jutsu, no tuvo oportunidad de reaccionar ni defenderse, respondió Daiki, cruzándose de brazos con orgullo. Especialmente gracias al hecho de que su jutsu estilo rayo. Falsa oscuridad fue amplificado masivamente gracias a su modo de chakra rayo. Por lo general era un jutsu de rango B, pero cuando se amplificaba con el modo de chakra del rayo, en realidad era más como un jutsu de rango A. De hecho, era comparable en fuerza a Chidori. Y no venía con ese molesto chirrido que traía el jutsu de asesinato favorito de Kakashi. Y ya sabes, se podría disparar desde larga distancia. No es que Chidori fuera un mal jutsu ni nada, sería increíble usarlo junto con su modo de chakra relámpago en una batalla cuerpo a cuerpo. Niño, ¿qué demonios? Eres aterrador. Anko se quedó boquiabierta. ¿En serio acabas de asesinar a un shinobi de rango a kilómetros de distancia en segundos? Eso parece. Daiki sonrió radiante. Estaba extremadamente satisfecho de sí mismo. ¿Fue el primer francotirador de las naciones elementales? Probablemente no, pero lo afirmaría de todos modos. O al menos el mejor. Ni siquiera sé qué decir, es impresionante. Anko se pasó una mano por el pelo y negó con la cabeza tras recuperar la compostura. La verdad es que nunca me aburro contigo, chaval. Una vez que terminó de pavonearse por la sorpresa y el asombro de Anko por sus nuevas habilidades de francotirador, ella y Daiki se dirigieron al lugar donde residía el cadáver. Maldita sea, silbó Anko mientras se acercaban y vieron el enorme agujero que atravesaba su espalda. Hacerle esto a un tipo de rango A con un jutsu desde tan lejos, eso es increíble, mocoso. Espera. Daiki se detuvo y extendió una mano frente a Anko, impidiéndole acercarse al cuerpo. Espera, ¿qué? Anko comenzó a preguntar, pero fue interrumpida. Por un aullido gruñidor que se escapa de las delgadas fauces de la lanza con cabeza de pez que descansa sobre la espalda del cadáver. Sus pálidos ojos de hueso blanco se iluminaron con un brillo carmesí y ante sus ojos, la punta de lanza de pez de cabeza fina pareció explotar en tamaño, la nariz de la lanza duplicó su tamaño, su espalda estalló en docenas de bordes afilados como navajas, sus aletas se estiraron y se volvieron afiladas como navajas. Y entonces la lanza misma, con sus fauces abiertas y dientes afilados como navajas, se levantó de la espalda de los cadáveres y se lanzó contra ellos con un aullido salvaje. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, Daiki se lanzó hacia adelante, atrapándolo con su mano alrededor de sus fauces y cerrándole la mandíbula con fuerza, solo con pura fuerza física. Buen intento, pero ya vi esta mierda consameada. Daiki resopló, incluso mientras gruñía y aullaba en su agarre, sacudiéndose con todas sus fuerzas para intentar liberarse. Desafortunadamente, era una lanza y o mejor dicho, ahora que estaba más cerca, parecía más un arpón.
Pero de cualquier manera, a diferencia de Sameada, el cuerpo de su arma era mucho más rígido y tenía mucha menos curvatura. ¿Qué carajo? Maldijo Anko. Te dije que era sensible, bromeó Daiki. Gruñó en su agarre, pero no se rindió. De hecho, sus forcejeos se reanudaron un momento después cuando el chakra verde comenzó a filtrarse de la mano de Daiki y a ser absorbido por los pequeños huecos que lograba abrir con sus forcejeos. Estaba absorbiendo su chakra. En realidad fue una cantidad bastante impresionante. Pero al final, buen intento, idiota pez espada, Daiki se rió, pero estarás aquí toda la semana antes de que puedas chupar todo mi chakra, se burló. Antes de que desapareciera mientras lo chupaba dentro del sello de fuerza dimensional en su palma. Estoy bastante seguro de que es un marlin, de hecho señaló Anko secamente. Entonces, imbécil, corrigió Daiki, acercándose al cuerpo e invocando una de las espadas que iba de su sello. Espera. Isobu habló antes de que pudiera blandir la espada y cortarle la cabeza al cadáver. ¿Qué pasa? Preguntó Daiki, haciendo una pausa. Este hombre es de sangre. Mira su cuello, tiene una manifestación física, dijo Isobu. Haciendo caso a su demonio tortuga interior, Daiki examinó el cuello del hombre y abrió mucho los ojos al ver lo que vio. Branquias negras. Bueno, parecían branquias, pero en lugar de branquias físicas, parecían branquias hechas de tinta negra. Casi como tinta de sellado. Sí, asintió Isobu. Este poder del dragón marino, como se le llama, es un candidato viable para tu sello de usurpación de linaje, al menos cuando esté terminado. No es el linaje más poderoso que existe, pero al menos será útil. Bueno, está bien entonces. Ajustando su puntería, Daiki blandió su espada y cortó la cabeza del cadáver en la punta del cuello, evitando las branquias negras que parecían tatuajes. Selló la cabeza dentro de su sello de fuerza dimensional, antes de revisar el cuerpo en busca de algo digno de mención. Apenas había nada más que algunas raciones. Ni siquiera dinero. Este tipo es un completo tacaño, se burló Daiki. Justo cuando terminaba de cachear el cadáver, encontró un pequeño pergamino desellado en el bolsillo trasero del hombre. Lo abrió, antes de poner los ojos en blanco al ver su baja calidad. Apenas tendría espacio para guardar cosas en un armario grande. Joder, esto no costaría ni 10.000 ryo en Konoha. Daiki puso los ojos en blanco, pulsó su chakra a través del pergamino y examinó su contenido. Su escaneo le indicó que solo había 2 objetos dentro del pergamino desellado. Bueno, da igual. Los abrió con un pulso de chakra y en una nube de humo apareció otro pequeño pergamino. Junto a un gran lazo de color blanco hueso con forma de manta raya. Sus ojos se abrieron inmediatamente ante lo que vio. Al igual que el arpón del marlin, el interior de la proa estaba repleto de focas. Solo que esta vez tenía focas que nunca había visto. Un vistazo rápido y su conocimiento actual le permitieron deducir que amplificaban el chakra de alguna manera. Similar a las espadas Kiba, pero completamente diferente. Ahora bien, ¿no fue este otro buen hallazgo? ¡Qué suerte! Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.